Bienvenidos. Tema: escoliosis. Agenda. Esos son los puntos que se tocarán en la presentación. Definición: escoliosis. Es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. Hay una alteración en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano transverso. Clínicamente, uno más lo aprecia en el plano coronal, pero la alteración es en los tres planos. Aquí en la figura podemos observar un paciente con una columna recta, en la siguiente un paciente con escoliosis. Vemos la asimetría del tronco. Escoliosis estructurada. La Sociedad de Investigación de la Escoliosis determina como escoliosis estructurada cuando en una radiografía en bipedestación encontramos un ángulo de Cobb de 10 grados o más con rotación axial del cuerpo vertebral. En esta diapositiva podemos observar que la escoliosis es una deformidad tridimensional. Hay una alteración tanto en el plano coronal o frontal, en el plano sagital y en el plano transverso. El primer componente que ocurre es una rotación del cuerpo vertebral a nivel del ápice, que es la vértebra que más se aleja de la línea media. Clasificación. La escoliosis se puede clasificar según reductibilidad en postural o estructurada, según localización en cervical, dorsal, dorsolumbar, lumbar y lumbosacro. Según etiología, puede ser idiopática, congénita o neuromuscular. Según grado, puede ser leve, moderada y severa. Hagamos un paréntesis y diferenciemos qué cosa se refiere postural y qué cosa es estructurado. Lo postural es todo aquello reductible. Si nosotros tomáramos una radiografía, veríamos una radiografía totalmente normal. Puede corresponder a malos hábitos. Esto mejora con algunas pautas de ergonomía. En el caso de lo estructurado, son deformidades ya irreductibles. En la placa radiográfica vamos a observar ya cambios, merecen un manejo multidisciplinario y muchas veces el apoyo de ayudas biomecánicas como ortéticos. Clasificación según reductibilidad. Tenemos la escoliosis no estructurada, también llamada actitud escoliótica o escoliosis postural. Es aquella en la cual no hay un componente rotacional, es decir, no hay una rotación del cuerpo vertebral. En una radiografía nosotros podemos observarla con un ángulo menor de 10 grados. En la evaluación clínica nosotros vamos a tener un test de Adams negativo, es decir, el paciente en su postura habitual vamos a ver la asimetría en el tronco, pero al realizar el test de Adams, que es la flexión anterior del tronco, nosotros no vamos a observar ninguna gibosidad, es decir, vamos a observar una simetría en el dorso. En el caso de la escoliosis estructurada, aquí sí va a existir un componente rotacional, es decir, vamos a observar a la vértebra con rotación. Además, en la radiografía podemos observar un ángulo de Cobb de 10 grados o más. Clínicamente, nosotros lo vamos a valorar de la siguiente forma. El paciente en su postura habitual, vamos a observar la asimetría en el tronco y al realizar el test de Adams, que es esta flexión anterior del tronco, sí vamos a apreciar una gibosidad. Esto es un test de Adams positivo. Clasificación según localización. Es de acuerdo a la localización del ápex. El ápex es la vértebra más alejada de la línea media. En la imagen podemos observar que el ápex, la vértebra que más se aleja de la línea media, es de 12. La clasificación implica cervical, en toda la región cervical hasta el disco C6, C7. Cervicotorácica, cuando el ápex es C7 o T1. Torácica, cuando el ápex está entre el disco T1, T2 y el disco T11, T12. Toracolumbar, aquella cuyo ápex es T12 o L1. La lumbar, aquella que corresponde toda la región lumbar, iniciando desde el disco L1, L2.
En la imagen podemos observar que esta, al tener un ápex en D12, sería una escoliosis dorsolumbar o toracolumbar. Según etiología, la escoliosis estructurada se puede dividir en idiopática, congénita, neuromuscular y otras causas como traumáticas, por neurofibromatosis, causa tumoral, etc. El 80% de las escoliosis estructuradas son idiopáticas. La escoliosis idiopática es la escoliosis más frecuente. Corresponde a un 80% de los casos. Es de causa desconocida y de origen multifactorial. Sucede en sujetos aparentemente sanos. Con respecto a la edad del diagnóstico, tenemos infantil de 0 a 2 años, juvenil de 3 a 9 años, del adolescente de 10 a 17 años y del adulto de 18 años a más. Congénita. Entiéndase congénita como una deformidad del cuerpo vertebral. No tiene que ver con la edad del diagnóstico. Puede ser por defectos de formación o defecto de segmentación. Con respecto a defecto de formación, tenemos vértebras en cuña o hemivértebras. Defecto de segmentación, vértebras en barra, vértebras en bloque. También puede existir fusiones costales. En esta diapositiva también contamos con una escoliosis congénita. Observemos la deformidad del cuerpo vertebral L2. Este tipo de escoliosis son las que tienen mayor posibilidad de progresión. La clasificación según el grado es de acuerdo con la medición del ángulo de Cobb, esto en una radiografía en bipedestación. Para medir el ángulo de Cobb se traza una línea por el platillo superior de la vértebra más inclinada, superior, y una línea en el platillo inferior de la vértebra inferior más inclinada. Se prolongan las líneas y ese ángulo formado sería el ángulo de Cobb. Esa medición nos permite clasificar en esos grados. Leve hasta los 20 grados, es decir, de 10 a 20 grados. Moderada de 21 a 35 grados. Moderada a severa, 36 a 40 grados. Severa, 41 a 50 grados. Severa a muy severa, 51 a 55 grados. Muy severa, 56 a más. Es importante recordar siempre los puntos de corte, a partir de cuando es leve, a partir de cuando es moderada y a partir de cuando es severa. Diagnóstico por evaluación clínica. El motivo de consulta. La mayoría de los pacientes acude por asimetría del tronco, otro grupo por dolor. Antecedentes familiares de la deformidad dan información acerca de alguna patología hereditaria. La edad de aparición de la deformidad permite clasificar en infantil, juvenil, del adolescente y del adulto. El estadio de madurez sexual de Tanner y la edad de la menarquia identifica si es un esqueleto inmaduro o un esqueleto ya maduro. Un esqueleto inmaduro tiene mayor probabilidad de progresión. Con respecto a dolor, un dolor desmesurado podría hablar de alguna patología tumoral. Consideremos también la evaluación de síntomas neurológicos, síntomas respiratorios, algún antecedente traumático y la percepción de la autoimagen. Todo ello complementará nuestra evaluación. El examen físico. Se realizará una evaluación en los 3 planos. Recordemos que la escoliosis es una deformidad tridimensional. La evaluación será tanto en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano transverso. Examen físico en el plano coronal. Desde la vista posterior observaremos el nivel de los hombros, nivel de las escápulas, asimetría en el ángulo del talle y una gibosidad. Podemos observar, por ejemplo, aquí una prominencia dirigida hacia posterior.
En esta diapositiva también podemos observar el plano coronal, el nivel de los hombros, las escápulas, el ángulo del talle y la gibosidad. En una vista oblicua podemos detallar mucho mejor la gibosidad. En el plano coronal también se puede realizar el test de la plomada. Se traza una plomada de C7, lo normal es que caiga en la línea interglútea. En la imagen podemos observar la asimetría. También debemos incluir la evaluación del plano sagital, ya que la escoliosis está asociada a aumento de las curvaturas fisiológicas o también a dorsos planos. Evaluación del plano transverso. Esta se hace con el test de Adams. El test de Adams consiste en una flexión anterior del tronco con las piernas en extensión. En una columna normal evidenciaremos una simetría. En cambio, cuando tenemos una escoliosis estructurada, persiste una gibosidad. Este es considerado un test de Adams positivo. En la imagen de la derecha también podemos observar la gibosidad. Corresponde a una escoliosis estructurada. En la misma posición del test de Adams, vamos a hacer la evaluación con el escoliómetro. El escoliómetro nos permite medir el ángulo de inclinación del tronco. Observamos es una regla que tiene varios números y el número 0, se va a colocar a nivel de la apófisis espinosa. De esta forma se va a deslizar la regla por toda la columna. Aquí podemos observar mejor el escoliómetro. Nuestra regla, el valor 0 va a nivel de la apófisis espinosa. ¿Cómo lo usamos? 5 grados es un punto de corte, es decir, a partir de 5 grados o más es mandatorio solicitar al paciente una radiografía. ¿Por qué? Porque los estudios a partir de 7 grados nos indican que es como si tuviera una radiografía con 20 grados de COP. Por ende, el punto de corte es 5. Esta herramienta nos sirve de screening. Entonces, no olvidemos que el instrumento se va a deslizar por toda la columna y se evidencia la desalineación, es decir, los grados hacia donde se dirige. Diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es con una radiografía en bipedestación. La incidencia es la incidencia postero-anterior. Recordemos que esta incidencia tiene menor radiación que la incidencia antero-posterior. Nosotros denominaremos escoliosis estructurada a partir de 10 grados de COP. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en niños y adolescentes de 7 a 17 años. Evaluación estática. La columna, desde la vista posterior, permite evaluar nivel de hombros. En este caso tenemos dos opciones: alineados, desalineados, triángulo del talle, simétrico, asimétrico y el test de Adams, negativo o positivo. Cuando nosotros hallamos alguno de ellos en nuestro paciente, debemos marcar en el recuadro que corresponde. La evaluación de la columna requiere la visualización desde el plano sagital, es decir, la vista lateral. Nosotros observaremos la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. En el caso de la columna cervical, veamos la posición de la cabeza alineada o adelantada. Cuando es adelantada, marcamos este recuadro. La columna dorsal nos da tres opciones. Una es normal, la curvatura fisiológica. La número 2 es hipercifosis reductible o hipercifosis irreductible. Ambas se van a diferenciar con la maniobra de reductibilidad. Esto se abordará en la clase de cifosis. Por último, la columna lumbar también nos da una opción, una curvatura normal o una hiperlordosis. En cualquiera de esos hallazgos, nosotros tendríamos que marcar en el cuadro. Manejo en el primer nivel de atención de salud. En el primer nivel se tratan las escoliosis posturales.
mediante pausas de postura, es decir, medidas ergonómicas, fomentar la actividad física, ya que el deporte ayuda a la flexibilización de la columna y mejora la capacidad ventilatoria. La alimentación saludable, mantenerse en un peso sano, también favorece la postura. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. Aquí ya se van a tratar las escoliosis estructuradas, es decir, aquellas en las que el examen clínico cuenta con un test de Adams positivo o en la radiografía con un ángulo de Cobb de 10 grados o más. El tratamiento es en equipo multidisciplinario. El médico rehabilitador define el diagnóstico y diseña el plan de manejo. Este puede variar de acuerdo a los grados, si es leve, moderado o severo, según la etiología, idiopático, congénito, neuromuscular u otras causas, y también según la edad, infantil, juvenil, del adolescente o del adulto. En el equipo también se encuentra el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, los ortopedistas, que son los que confeccionan el corset, psicología, servicio social y otras especialidades afines que pueden ser los traumatólogos de columna o los neurocirujanos. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Se deben referir todas aquellas escoliosis estructuradas, sobre todo cuando hay una menor madurez esquelética, es decir, en aquellos niños o adolescentes menores de 14 años. Aquellas escoliosis posturales asociadas a dolor y en el caso de escoliosis posturales que no tengan dolor, pero que no mejoren tras 6 meses de recibir pautas y ejecutarlas de forma adecuada. Recalquemos que los niños o adolescentes menores de 14 años, la derivación siempre debe ser prioritaria. Diagnóstico y CIE-10. Tenemos una lista de diagnósticos acompañados de su código CIE-10. En el caso de una escoliosis postural, es decir, no estructurada, la cual tiene un test de Adams negativo, el código que podemos utilizar es M41.8. Para las escoliosis estructuradas tenemos más opciones. En escoliosis idiopática infantil, aquella de 0 a 2 años, el código es M41.0. En escoliosis idiopática juvenil, de 3 a 9 años, el código es M41.1. De observar escoliosis en adolescentes y en adultos, si es escoliosis idiopática, podemos utilizar el código M41.2. En el caso de escoliosis neuromuscular, utilizaremos el código M41.4 y en escoliosis congénitas, el código Q76.3. A continuación, la bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención.